¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Habíamos tenido algunos inconvenientes para grabar, pero agradezco al Señor por la oportunidad de retomar estas grabaciones y poder compartir con ustedes algunos tips de esta fascinante lección que durante este trimestre, pero especialmente durante esta semana, hemos estado estudiando. El título general de la lección ha sido Los tres mensajes cósmicos. Ese ha sido el título de este trimestre. Y la lección de esta semana, que es la cuarta lección ya de nuestro segundo trimestre del año 2023, lleva como título Teman a Dios y denle gloria. La base bíblica para esta semana está allí en Apocalipsis, capítulo 14, versículo número 12. En este versículo, el Señor, a través de su siervo Juan, va a describir el carácter, la forma, el estilo de vida de aquellos que se están preparando en el tiempo final para encontrarse con el Salvador. En este versículo vamos a encontrar las características que marcarán la vida, que identificarán la vida de aquellos que formarán parte del pueblo que abrirá sus brazos, alzará sus brazos para decir: este nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Durante esta semana, estas dos características nos servirán para introducirnos entonces en los mensajes de los tres ángeles. Nos permitirán conocer más de cerca cómo será el estilo de vida de aquellos que estarán listos para la traslación, para irse al reino de los cielos, y cómo alcanzar ese estilo de vida. Me encanta la forma como el autor de la lección nos introduce en la lección de esta semana. Va a presentar una parábola acerca del tiempo del fin, escrita por un filósofo danés, cuyo nombre es un poquito complicado de pronunciar. Voy a tratar de acercarme lo más que pueda. El filósofo danés Søren Kierkegaard. Él hace una parábola acerca del tiempo del fin. Y dice que en un gran teatro, de pronto empezó a arder en llamas. Y el payaso salió desesperado al escenario gritando: ¡hay un incendio! ¡Salgan, salgan! Y la gente pensó que era parte del espectáculo, era el payaso. Así que difícilmente podían creerlo en serio. Y la gente empezó a aplaudir. Y el payaso entonces, con mayor desesperación: se está quemando el teatro, salgan, salgan. Y mientras más desespero le ponía, entonces la gente más se emocionaba, más le aplaudía. Y por supuesto, pueden imaginar la tragedia final. Y este filósofo termina diciendo que así será el fin del mundo. Terminará con los aplausos de aquellos que creyeron que era una broma, de aquellos que no creyeron que era en serio el mensaje del Señor. Pero saben, mis amigos, saben, mis hermanos, el tiempo del fin y los eventos relacionados con el tiempo del fin no son una broma, no son una parodia, no es algo sin valor. Tenemos que tomarlo muy en serio. Hemos sido advertidos, así que debemos entonces prepararnos para ese momento cuando Cristo regrese por segunda vez. La primera sección de esta semana va a llevar como título Teman a Dios. El propósito del libro del Apocalipsis no es otro que el preparar a un pueblo para el encuentro con el Señor. Por eso me encanta el Apocalipsis. Algunos piensan que es un libro misterioso, es un libro peligroso, que no se puede entender, pero es un libro fascinante, ¿saben? Es el libro que nos presenta el mensaje final, cómo prepararnos para encontrarnos con el Señor. El propósito del libro es preparar al pueblo que quiere ver al Señor. Pero no solamente prepararnos, sino que mientras Él viene, mientras Él regresa, mientras Jesús viene por nosotros,
entonces estemos listos para predicar el mensaje final, que lo vamos a encontrar encapsulado en lo que conocemos como el mensaje de los tres ángeles. La palabra que aparece allí para temer en griego es fobeot, y no tiene que ver con un temor de miedo, de tenerle miedo, de estar preocupados por el carácter del Señor, sino que al contrario, es una palabra que nos denota reverencia, admiración, respeto. Así que cuando la Biblia en el mensaje de los tres ángeles introduce diciendo teman a Dios, en otras palabras, reverencienlo, admírenlo, respétenlo. ¿Y cómo podemos nosotros reverenciar, admirar, respetar a Dios? No hay otra forma, no hay otra manera que no sea conociéndolo. Y cuando decidimos conocer al Señor, cuando decidimos amistarnos con Él, cuando decidimos hacer del Señor el centro de nuestras vidas y de nuestros corazones, entonces descubrimos que vale la pena estar con Él, que vale la pena caminar con Él, que vale la pena entregarle nuestra vida a Él. La expresión fobeot, teman a Dios, también denota una lealtad absoluta a nuestro Dios y una mente que se va a centrar en Dios y no en el yo. Y mira qué cosa, porque es todo lo contrario de Satanás. Satanás, su predicación, su mensaje es centrado en el yo. Isaías capítulo 14, cuando habla de su caída, él dijo: voy a sentarme en el trono de Dios, voy a hacerme como Dios, voy a estar en el lugar de Dios. Y ha procurado siempre la adoración del ser humano, ha procurado siempre la adoración de los hombres y mujeres de esta tierra para él hacerse Dios. Él centra su mensaje en el yo. El mensaje de Apocalipsis 14, con lo que inicia, teman a Dios, encierra entonces una mente que se centra en el Señor y no en el yo. No olviden que la esencia del gran conflicto, la esencia final del gran conflicto es la sumisión a Dios, es la sumisión de nuestra mente a Dios, es la sumisión de nuestra vida a Dios. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a temerle, no a tenerle miedo, a reverenciarle. Y recuerda, es conociéndolo, es amistándonos, es caminando con Él. La segunda sección de esta semana lleva como título temer y obedecer al Señor. Y sabes que varios versículos en la Biblia que nos hablan en el Antiguo Testamento de temer a Dios, tiene un vínculo muy estrecho entre ese temer y obedecer. Deuteronomio capítulo 6, verso 2, Salmo 119, 73, 74, Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14, presentan el temor a Dios como una consecuencia de la obediencia como una consecuencia del temer. Están vinculados estrechamente, hay una relación muy estrecha. Es decir, temer a Dios, reverenciarle, es obedecer. Si yo no estoy obedeciendo a Dios, entonces no puedo decir que le estoy adorando, no puedo decir que le estoy reverenciando, no puedo decir que le estoy temiéndole a Él. No, porque temer y obedecer es casi lo mismo. Algunos predicadores populares entonces predican que la gracia nos libera de la obediencia, nos libera de obedecer la palabra de Dios. Pero mira, la gracia no nos libera de la obediencia. La gracia nos perdona nuestros pecados pasados y nos habilita para obedecer al Señor, obedecer a Dios. Cuando decimos que amamos a Dios, entonces podemos afirmar que le obedecemos. En
castellano, en español, esto que voy a decir es incorrecto. No es sinónimo de amor, de amar, obedecer. Pero en la Biblia, en nuestra relación con Dios, sí es un sinónimo. Le amamos y lo demostramos obedeciendo su palabra. Es verdad que la obediencia no salva a nadie. Por obedecer no nos vamos a salvar. Es que la obediencia es consecuencia directa de una vida de entrega al Señor. No puedo decir que camino con Dios y estoy haciendo todo lo contrario a la ley. Porque su gracia, repito, me perdona el pasado, perdona mi pecado, me habilita para vivir en armonía con la voluntad del Señor. Cristo jamás eliminó la ley, ni le restó importancia. Ustedes recuerdan, allí en el Sermón del Monte, Él dijo, yo no he venido a abolir la ley. No he venido a cambiar lo que los profetas predicaron en el pasado. Yo he venido a enseñar cómo se debe obedecer esa ley. Cuando le dijo a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, así como yo he amado a mi Padre y andado en sus mandamientos. Jamás le restó importancia. Temer es sinónimo de obedecer a Dios. La tercera lección, o la tercera sección, de esta semana, lleva como título Vivir enfocados en Dios. En esta era del consumismo, una era que está centrada en el yo, una era donde la promoción es el yo, todo gira en torno al yo. Yo soy el importante, yo soy el chacho, yo soy el único que vale la pena. En ese contexto, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de temer a Dios, es una invitación a apartarnos de la tiranía del egocentrismo para rendirnos entonces a la voluntad divina. Cuando Cristo Jesús hablaba a la multitud y sobre todo a los líderes de Israel, Jesús les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos protestaron, ¿libres de qué? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero es que Él estaba presentando la realidad de la vida. Él estaba presentando lo que ocurre cuando nuestro corazón no es entregado al Señor, cuando Él no es el centro de la vida. Cuando Dios no es el centro, cuando Jesús no es el centro, cuando no es el rey del corazón, cuando no es el único, entonces somos esclavos de nosotros mismos. Y el mensaje es un mensaje de liberación. El mensaje es un mensaje de libertad. El mensaje es un mensaje de romper cadenas, centrarse en el Señor. No olvides, el tema central del conflicto, al final del tiempo, será el control de la mente. ¿Quién controla nuestra mente? ¿La controla Dios o la controla el enemigo? Y no será una decisión al azar. Para que la controle Dios, debe haber un esfuerzo consciente. Yo debo rendirme a la voluntad del Señor. Permanentemente debo llenar mi mente, mi vida de la voluntad del Señor. En medio de las luchas que podamos enfrentar, en medio de las situaciones adversas que podamos vivir, en medio de las tentaciones que enfrentemos, yo debo decidir voluntariamente enfocarme en el Señor, rendirme al Señor, pedirle a Él que tome el control de mi mente y de mi corazón, que pueda producir en mí los frutos que Él quiere ver a través de mí, que como el apóstol Pablo podamos nosotros expresar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una vida enfocada en Dios. No puede ser Dios simplemente el recurso de la mañana en el culto de la mañana, el recurso en la noche en el culto de la noche, el recurso del sábado cuando vamos a la iglesia, un momento aquí, un momento allá. Mi vida debe estar centrada completamente en Dios. Todo lo que yo hago, desde que me levanto hasta que me acuesto,
debe estar centrado en Dios, debe procurar la gloria de Dios, debe procurar honrar al Señor, debe procurar mostrar la gloria divina. Y de hecho, nuestra cuarta sección va a llevar ese título: demos gloria a Dios. Mira que esta expresión, da gloria a Dios, en el Antiguo Testamento por lo general, no siempre, pero por lo general, está relacionada con una escena de juicio. Y voy a traer solamente dos ejemplos acá para ilustrarlo. Josué capítulo 7, verso 19. Había caído Jericó, las murallas se habían derribado y Israel había conquistado al mando de Josué esa fortaleza en apariencia indestructible. Y ahora el sector más cercano que tenían para conquistar es la tierra de Jai. Y Josué manda algunos espías. Ellos regresan sobrados. No necesitamos ir todo el ejército, son poquitos, están allí distraídos. Vamos poquito y conquistaremos rápido. Y Josué olvidó que era Dios el verdadero capitán y no consultó. Y envió un poco de soldados que fueron derrotados. Y cuando viene la noticia de la derrota, que Josué cae delante del Señor, el Señor le dice: mira, hay un anatema en el pueblo. Hay alguien que no cumplió la palabra que yo les pedí allá en la conquista de Jericó. Y ustedes saben la historia, se echan la suerte, cae sobre acá. Y entonces Acán es traído, aquel hombre es traído. Y antes de ser juzgado, Josué le dice: dale gloria a Dios. En 1 de Samuel capítulo 6 verso 5, cuando es tomada el arca por los filisteos y el arca del Señor entonces es puesta en el templo de Dagón, y Dagón cae delante del arca, se parte, empieza la enfermedad entre los filisteos. Entonces los sacerdotes filisteos, los líderes religiosos de los filisteos, le dicen: denle gloria a Dios, verso número 5. Así que nosotros tenemos que invitar al Señor a nuestro corazón, y cuando Dios es el centro de nuestra vida, nuestro mayor gozo es darle gloria a Él. Primera Corintios, el apóstol Pablo va a desarrollar varias ideas acerca del cuerpo y cómo a través de la alimentación, a través de nuestra vestimenta, a través de nuestras palabras, a través de nuestro accionar diario, debemos darle gloria a Dios. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo nos lanza un desafío: rendirnos por completo al Señor, rendir nuestro cuerpo. Y la expresión que aparece allí no es solamente el cuerpo físico, es una expresión integral: alma, mente, cuerpo, todo, espíritu. Y dice el apóstol Pablo que es vuestro culto racional. Y la traducción allá en la Biblia de Phillips en inglés: adoración inteligente. Adoramos al Señor en forma inteligente cuando nos rendimos por completo a Él, cuando nos damos por completo a Él, cuando nos separamos de aquello que nos está estorbando en nuestra relación y nos vamos directamente con Dios. La última sección de esta semana va a llevar como título: los vencedores del Apocalipsis. Y trae a colación una vez más lo que fue o lo que es la cita base bíblica de esta semana, Apocalipsis 14, 12. Y mira que es un versículo de victoria. Aquí están los santos del Señor, la paciencia de los santos. Recuerda que la palabra santos en la Biblia es apartados por Dios para un uso sagrado. Y dice que guardan los mandamientos de Dios. Esta victoria solamente puede ser alcanzada a través de la fe de Jesús. Mira que no dice la fe en Jesús, porque yo puedo tener fe en Jesús.
La gente puede decir, sí, yo tengo fe en Jesús. Pero no se trata de tener fe en Jesús. Se trata de tener la fe de Jesús. Aquella fe que hizo de nuestro Salvador un victorioso mientras estuvo en esta tierra. Aquella fe que hizo que Jesús venciera las huestes satánicas en las tentaciones más férreas, en las tentaciones más terribles. Aquella fe que le dio al Señor el poder de vencer aún en la cruz del Calvario. Esa es la fe a la que estamos llamados nosotros a tener. Invitar al Señor para que Él sea nuestro ayudador. 11 veces, por lo menos, aparece en estos capítulos la palabra vencer en el Apocalipsis. Todas ellas relacionadas con la fe de Jesús. Aquellos que han vencido en el pasado, aquellos que vencen en el presente y aquellos que vencerán en el futuro, no tendrán fe en Jesús, tendrán la fe de Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que esa fe que hizo del Señor el vencedor no sea imputada a nosotros, no sea dada, no sea entregada. Vamos a temer a Dios, vamos a honrar su nombre, vamos a darle gloria, pero solamente lo podemos hacer a través de la fe de Jesús. Solamente lo podemos hacer a través de que Jesús viva realmente en nuestras vidas y Él sea el centro de nuestra experiencia. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, queremos que nos des la fe de Jesús. Queremos ser vencedores. Queremos temerte, reverenciarte, honrarte, glorificarte a través de lo que comemos, a través de lo que vestimos, a través de lo que hablamos, a través del cuidado de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga.